Bienvenidos a la Iglesia del Dios Viviente, bienvenidos a los que nos siguen también por internet. Y recuerda tú que nos estás viendo, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Cuando subí a mi esposa, yo siempre tengo un poco de incertidumbre cuando sube a mi esposa porque no sé en qué momento me va a quitar la prédica. Porque sabe que el Espíritu Santo es el que guía, el que nos guía. Y es el que guía esta iglesia. Esta iglesia no es nuestra iglesia, no es la iglesia de un pastor, es la iglesia de un Dios que es vivo y es real y que está aquí. Y que nos guía en cada cosa que hacemos. No siempre atinamos a hacer lo correcto, no siempre estamos mejorando, estamos aprendiendo. Nosotros, los seres humanos. Dios nunca se equivoca. Pero a veces nosotros sí nos equivocamos y no siempre atinamos. Pero tratamos de ir perfeccionando en el camino. Y cuando nosotros aprendemos a cedernos al Espíritu Santo, Él nos guía de tal manera que hasta sin habernos puesto de acuerdo, ella empieza a hablar algo que tiene que ver con mi mensaje. No, ella no lo sabe, yo no le he dicho que voy a enseñar, a veces yo ni sé que voy a enseñar, pero igualito, el Espíritu Santo es el que pone las palabras en nuestra boca. Y esa es una forma de profecía. Porque a veces uno dice, la profecía tiene que ser alguien que dice, y esto dice el Señor, pone cara así de místico. Esto dice el Señor. No, o sea, realmente cuando nosotros empezamos a caminar con el Espíritu Santo, debe ser algo natural para el creyente. Debe ser algo tan natural que uno ni siquiera se da cuenta. Debe ser algo tan normal en nuestras vidas. Pero saben que eso se desarrolla. Y esta es una iglesia del Espíritu Santo. Nosotros creemos toda la palabra de Dios desde el índice hasta los mapas. Ya no se puede hacer ese chiste, ¿no? Porque ahora la tienen en el celular, ¿no? Pero el hecho es de que sí, o sea, si hay algo que nos puede definir es que somos una iglesia del Evangelio completo. Creemos la palabra de Dios y somos lo suficientemente locos. Así como Pablo decía que si él era cuerdo era para la gente, pero si era loco era para el Señor. Somos lo suficientemente locos para creerlo y ponerlo a prueba. Y saben, la palabra de Dios dice que el que pone su confianza en Él no va a ser defraudado, no va a ser avergonzado. Así es. Y eso lo creemos y lo hemos visto a lo largo del tiempo. Y hay algo que nosotros también debemos saber. Estamos en un periodo de entrenamiento, como iglesia. Como iglesia estamos en un periodo de entrenamiento. Porque no es la idea de que sea un pastor acá adelante el que siempre fluya, sino que toda la iglesia es un cuerpo. Todos nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo. En Efesios el capítulo 5 dice de que el Señor Jesús viene por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Una iglesia llena de poder. Una iglesia que se manifieste en este mundo. Una iglesia por la cual el mundo pueda decir realmente la mano de Dios no se ha limitado para salvar. Y eso somos nosotros. Ese eres tú y yo, cada uno de nosotros. Porque Dios tiene un plan para nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles gracias, Señor, el fin que esperáis. Me gusta a mí más la nueva versión internacional que dice, porque yo sé los planes. Así es. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes de bien y no de mal, para darles un porvenir y una esperanza. Un porvenir y una esperanza. Dios quiere que tengas la misma esperanza que Él tiene acerca de ti. Dios, cuando te ve a ti, no te ve como a veces nosotros nos vemos en el espejo, y decimos, una arruga más. No, una cana más. No, Él te ve conforme a su imagen conforme a su semejanza. La Biblia nos dice en primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 17, segunda parte, dice que tal como Él es, hablando de Jesucristo, así somos nosotros aquí en la tierra.
También nos dice Efesios, el capítulo 1, el versículo 23, que nosotros somos el cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo, la plenitud. ¿Alguien me puede decir qué es plenitud? Como que estés completo, lleno. Lo más alto, cuando el sol está en su plenitud, ¿qué hora es? Las 12. El mediodía, donde el sol cae a plomo, ¿verdad? Es la plenitud. Así también, ¿me han subido o yo he subido? No. Así también la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y debemos de tenerlo claro, porque no eres cualquier cosa en este mundo. No eres un don nadie caminando más, no eres un número más. Eres un hijo de Dios, parte del plan maravilloso que tiene el Dios que creó el cielo, la tierra y todo lo que hay en ella. Eres una persona importante. No para que mires a los demás por sobre el hombro, sino para que sepas que eres una persona con propósito. Y por eso estamos aquí. Por eso nos reunimos como iglesia. Ustedes saben, hay varias formas de dar un mensaje en la iglesia. Hay mensajes que son motivadores. Claro, yo te doy un mensaje en el cual tú saltas y brincas, no rompes sillas, agarras guitarras y no, ese es un concierto de rock. Pero esos mensajes motivadores. Pero nosotros acá como iglesia estamos construyendo algo. No estoy en contra de otros ministerios, cada cual tiene su lugar, ¿correcto? Pero nosotros como iglesia estamos tratando de construir algo. Estamos tratando de edificar el cuerpo de Cristo, de levantar, que cada uno de nosotros tome su lugar y su parte. Y Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes y propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Y antes de que nosotros vayamos a otro nivel, tenemos que empezar a definir cuál es nuestro lugar en el cuerpo. Saber que Dios tiene intención de usarnos con todo nuestro ser. Y que esas cosas o esos detalles que muchas veces nosotros juzgamos como defectos. Ay, pero ¿por qué nací así? Unos nacieron para tener estrella, pero yo salí estrellado. No, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me hiciste así, bajito, chatito, blonguito? ¿Por qué? Yo una vez estaba pensando eso cuando me tocó ministrar en una fila de oración. Y de pronto me toca ministrar a una persona alta. Y yo veía a esta persona alta, ¿no? Y de pronto llego ahí y voy a ministrar. ¿Cómo ministra un ministro, un petit ministro? ¿Cómo ministra una persona alta, no? Se sube en un banco, ¿qué hace? ¿No? Y estaba ahí en esa fila de oración con esta persona alta y el Señor me dice, dale así. Y dice, ¡pac! Y él, no voy a decir Goliat porque era un respetable miembro de la iglesia de la que estaba ministrando, pero esta persona alta, ¡pum! ¿Saben qué? Si yo hubiera sido alto y él hubiera sido pequeño, y yo hubiera hecho eso, cualquiera hubiera dicho, sí, lo tumbó, pues. Es un abusivo, ¿no? Le dio tremendo golpe que se lo tiró al piso, ¿no? Pobre alfeñique que ese gigantón le pegó. Pero ¿quién iba a decir eso de mí? Soy especialmente hecho para tumbar gigantes. No, o sea, porque ¿quién me va a echar la culpa a mí? ¿Me dejo entender? Si soy así tan suavecito, risueño, ¿cómo van a pensar que me lo voy a tumbar? No, nadie va a pensar eso. La gloria va para el Señor. A veces nosotros miramos ciertas características que nosotros tenemos. Pongo el ejemplo. Ustedes saben que yo siempre pongo los ejemplos grotescos para que se entiendan, ¿no? A veces vemos ciertas cosas que nosotros consideramos un defecto. Ojo, no estoy hablando de la falta de disciplina a veces en nuestra vida. Estoy hablando de cosas que son características de nosotros, que nosotros podemos decir, pero ¿por qué nací así? No es que me hice así, nací así.
Y echamos en ver eso como si fuera algo malo. Pero lo que ocurre es que no hemos encontrado nuestro lugar. El lugar donde Dios nos quiere. Y entendamos que Dios cuando nos hizo teniendo un plan, un propósito en mente. Él, en su mente divina, tenía un plan para ti, un propósito. Por eso hemos leído en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Planes. Él tiene un plan. Y tal así como que Él tenía un plan desde antes que tú nazcas, tal así es como Él te creó y te diseñó para que seas perfecto para ese plan. En 1 Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifica por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro ser. A veces nosotros pensamos, sí, Dios ha salvado mi espíritu, pero ¿cómo hubiera querido que salve mi cuerpo, no? Dios me ha hecho perfecto en el espíritu, pero ¿por qué me dio este cuerpo? Pues para habitar en él. ¿Por qué me hizo así? ¿O por qué me puso estas características? ¿Por qué soy de tal manera? Y la verdad es que Él nos creó todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo creó con un propósito. Tú eres una persona con propósito. Y Dios quiere usar todo tu ser. Incluso esas cosas que en ese momento no valoras. Esas habilidades o quizás lo que consideras algún defecto, tiene su lugar preciso como esas piezas de rompecabezas. ¿Han hecho rompecabezas? ¿Han visto? Hay piezas bonitas que tienen una parte plana y uno dice, qué bonita pieza está con la parte plana ahí. Es uno de los extremos, de los costados. No, muy bien. Pero de pronto te encuentras con una pieza que tiene por todos lados y es una pieza rara. ¿No? Y tú dices, ¿y esta pieza tan fea? ¿Dónde la voy a meter? No cae en ningún lugar. Pero hay un sitio donde cae. Un sitio donde cuadra perfectamente. Y donde ninguna otra va a entrar, a caber. El problema no es la forma de la pieza. El problema es hallar el lugar donde va. El Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. ¿Saben qué significa eso? Cuando tú hablas de una hechura, bueno, acá en el argot popular hablan de algo hechizo. ¿Han oído esa expresión alguna vez? ¿No? No era la pieza de fábrica, pero un artesano la hizo igual. La hizo con sus propias manos. Lo que nos está diciendo es que Dios nos diseñó con sus propias manos. No hemos sido consecuencia del azar, no es pues un sorteo genético para salir así bien o mal. No, Dios te hizo de una forma perfecta porque Él sabía el lugar donde tenías que entrar. Y entonces dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, en Jesucristo, creados en Jesucristo para buenas obras. Y no cualquier buena obra, sino buenas obras preparadas de antemano para que nosotros caminemos en ellas. El problema está en que a veces no buscamos el lugar para el cual Dios nos creó. O simplemente caminamos por la vida sin buscar ese lugar, sin pensar que hay un lugar. Porque muchas veces tenemos una mala conciencia en nosotros mismos. Decimos, soy bueno para esto, pero para lo demás soy malo, ¿no? Y a veces hay alguien que dice, sí, pues, pero a mí nada me sale bien. Pero ¿saben que hay un lugar? No importa cuánto te lo hayan repetido,
Dios, antes que tú nacieses, creó un lugar perfecto para ti. Pero no es cuestión de que nosotros nos lancemos y digamos, ya voy a buscar mi lugar, prueba y error, y me meto. Sino que nosotros debemos de empezar a ver, analizar nuestra propia vida, conocernos a nosotros mismos, recoger esos atributos propios de nosotros que los tenemos ahí arrinconados y descartados. Porque nosotros no le hemos dado valor y entender que Dios nos hizo con esos atributos porque tenía un lugar para nosotros. Y en ese sentido, entendamos que no vamos a ser iguales los unos con los otros. ¿Por qué? Porque precisamente igual como un rompecabezas tiene muchas piezas y todas son diferentes, ¿saben que si un rompecabezas está bien hecho, ninguna pieza entra en el lugar de otra? Si está bien hecho, ¿no? No hay forma, no hay rompecabezas que sea de piezas cuadradas, todas iguales. Todos son diferentes, ¿correcto? En la diferencia está precisamente en la imagen completa. Y es cuando nosotros entendemos que así como somos una pieza del cuerpo de Cristo, es que Dios puede empezar a usarnos. Pero tenemos que tener esa expectativa, porque hay algo que Él nos ha puesto. Y cuando nosotros entendemos que es ese algo, podemos decir, como Pedro escribió en 1 Pedro, el capítulo 4, el versículo 10, dice, cada uno. Digan cada uno. Cada uno. A ver, de nuevo. Cada uno. Cada uno. ¿Significa, se escapa alguien? No, dice cada uno. ¿Correcto? Cada uno, según el don que ha recibido. Digan, de nuevo, repitan. Cada uno, según el don que ha recibido. ¿Se han dado cuenta de lo que dice ahí? Todos hemos recibido un don. No hay nadie que haya llegado tarde al reparto de dones. Sé que siempre hay el pesimista que dice, sí, pues Dios repartió dones, pero seguro yo llegué tarde. O seguro me tocó el peor. ¿No? El remendado, claro, el reencauchado, el fallado, ese me tocó. Por ahí veo que algunos que se ríen, seguramente alguna vez lo han pensado, ¿no? Sí, pues, Dios que hace todo perfecto, seguro que tenía algún don fallado. Y ese me lo dio. No, Dios es el que hace los dones perfectos. Y a cada uno nos dio un don. Permítanme interpretarlo. Nos dio una parte en su cuerpo, una parte en su plan. Y por eso dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, use ese don para beneficio de los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahí queda más claro que el agua, de que la gracia de Dios no tiene una única forma, sino es multiforme. El problema es que a veces a nosotros se nos ha enseñado que todos debemos de ser iguales. Y es cierto, eso es cierto, porque todos tenemos el mismo valor. Sí, todos. Sí, todos. Todos tenemos el mismo valor. Entonces, somos hijos de Dios. Primero, somos criaturas de Dios. Y luego, somos hijos de Dios. Y todos valemos lo mismo. Pero ¿saben qué? No somos iguales. Y eso no es malo. Eso es bueno, porque nosotros nos complementamos unos a otros. Podemos dar del don que nosotros hemos recibido para los demás. Y los demás tienen un don para nosotros. Entonces, sí es bueno que seamos diferentes.
El problema es que se nos ha enseñado que debemos de ser iguales. No iguales en valor, sino iguales, que todos debemos de ser iguales. Y cuando hay alguno diferente, o es objeto de bullying, o es menospreciado, o infravalorado. Pero en el cuerpo de Cristo no es así, sino que cada uno tiene su lugar. Hoy día vamos a empezar a ver, y te doy la pista en Romanos capítulo 12, vamos a empezar a ver que somos diferentes. Y el problema de que se nos diga que somos iguales está en que generalmente tenemos la tendencia a atacar lo que es diferente. Pero si entendemos que todos somos diferentes, podemos aceptarnos como somos, entender el plan que Dios tiene para nosotros y brillar en el lugar para el cual Dios nos puso. Pero lo primero que hay que saber es que lo que Dios te puso a ti, no se lo puso a tu hermano que está enfrente o el que está al costado. Que lo que tú tienes en tu corazón no es lo mismo que lo que tiene tu hermano. A veces, ustedes saben, a veces se piensa que en las iglesias el pastor debe organizarlo todo y debe saberlo todo y debe poder hacerlo todo. Esa es la mentira más grande. Porque un pastor en una iglesia sigue siendo una parte del cuerpo. Entonces, como pastor, uno podría enaltecerse y decir, sí, pues yo tengo que manejar todo. Yo como pastor voy a manejar las reuniones de matrimonios. Yo como pastor voy a manejar las reuniones de jóvenes, las de niños. Yo como pastor voy a manejar las reuniones de damas. No voy a hacer de todo. Voy a atender a tal circunstancia, voy a hacer lo de aquí, lo de allá. Y la verdad es que no puedo. ¿Por qué? Porque no es lo que Dios me puso. El éxito no está en querer hacerlo todo. El éxito está en saber para qué te llamó el Señor. Ese es el éxito. Saber cuál es el lugar del cuerpo en el cual Dios te puso. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, recuerden, estamos camino de crecimiento, ¿correcto? Así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Se acuerdan que leímos en 1 Tesalonicenses que Dios quiere nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo? Bueno, empecemos por el cuerpo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otras versiones dicen vuestro culto de adoración espiritual. Y esto establece un primer paso que siempre debe darse en la vida del creyente. Cuando un creyente viene a Cristo, generalmente con lo primero que tiene que tratar, él con la ayuda del Espíritu Santo, no con la ayuda de los hermanos alrededor que le digan lo que tiene que hacer o no tiene que hacer, sino guiado por el Espíritu Santo. Él tiene que tratar con las cosas que le atan o los vicios que le atan en el cuerpo. Dios empieza a tratar como cuando alguien pela una cebolla. Cuando tú pelas una cebolla, no pelas del centro para afuera, tú pelas desde afuera para adentro. Y hay algunos llorando aquí, parece que se están imaginando, ¿no? Cuando están pelando la cebolla, ¿no? Uno va sacando las capas externas. Pero recuerden que Dios quiere santificar todo nuestro ser. Entonces vas pelando esas capas externas. No voy a dar la enseñanza sobre esto porque sí, podríamos ver varios versículos de esto, pero Dios empieza a tratar de fuera. ¿Con qué trata primero? Con las cosas grotescas, con las cosas visibles. Pero conforme uno va caminando,
Dios empieza a profundizar, va llegando a capas internas. Y entonces llega el segundo versículo. Dice, no os conforméis a este siglo o al sistema de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que puedan experimentar en carne propia, en su propia vida, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, ese es un segundo nivel, porque de repente la persona que viene a Cristo, permítanme poner un ejemplo grotesco, era una persona agresiva, una persona fosforito, ¿no? Que cualquier cosa explotaba, estallaba y pegaba a los demás, agresiva. Y entonces, cuando viene a Cristo, Dios empieza a tratar con esa agresividad. Estoy poniendo un ejemplo fuerte, grotesco. No todos somos así, ¿correcto? Pero Dios empieza a tratar con la capa externa y empieza a tratar con la agresividad. Y la persona empieza a dejar de ser agresiva. Poco a poco. No es lineal, no es una pendiente. Nadie puede decir, tiene que cambiar en esta forma, o así, perdón, para que lo vean ustedes. Tiene que cambiar en esta forma, ¿no? O tiene que cambiar así en una asíntota, una curva hacia arriba. No, no hay forma porque cada uno de nosotros somos diferentes. Hay personas que tienen que cambiar muy poco en la parte externa. Pero entonces Dios entra a tallar en la parte interna, porque de repente no son agresivos externamente, pero en el interior hay odios, iras, rencores. Y Dios empieza a tratar con esa área. Por eso dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por cambiar el área de sus pensamientos. ¿Se acuerdan que Jesús, hablando acerca de la ley, dijo de que el que mata iba a ser el asesino, el que mataba iba a ser culpable de juicio? Pero Jesús fue más allá. ¿Qué pasa si no ejecutó el asesinato físicamente, pero lo llamó necio? O la palabra que tengas para llamarlo así. Había una intención del corazón. Y Jesús dijo, esa persona ya lo mató, es culpable de juicio. Es exactamente igual como si hubiera agarrado un arma y lo hubiera matado. Porque la intención de su corazón es esa. Entonces Dios empieza a entrar y empieza a cambiarnos por dentro. Empieza a cambiar nuestros pensamientos, sacar los pensamientos de la vieja criatura corrupta, hija del diablo, y poner los pensamientos de hijo de Dios, del reino de Dios, transformándonos en el interior. Pero llega un tercer paso, porque siempre hablamos de esos dos pasos, ¿no? Pero llega un tercer paso, cuando tú ya has manejado más o menos tus reacciones externas, has lidiado con tu alma, tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos, para llevarlos a la soberanía de Cristo. Y ahora viene un tercer paso. Cuando tú empiezas a entrar en tu posición en el cuerpo. Y entonces, después de decir que podemos comprobar por renovar nuestro entendimiento la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, continúa Pablo diciendo el tercer paso. Digo, pues. Y pone los puntos sobre las íes, porque recuerden que el orgullo también es una parte del segundo paso. Porque el orgullo es un pensamiento. Yo me creo más, yo valgo más. Eso es un pensamiento. Entonces,
Dice, digo pues, y aclara. Se ve el versículo, ¿no? Digo pues, porque yo soy el apóstol San Pablo, erudito y estudioso de la palabra de Dios, judío de judíos, fariseo de fariseos, ungido de Dios, siervo de Dios, llamado por Dios para iluminar a todos ustedes mentecatos. ¿Así dice? Digo pues, por la gracia que me ha sido dada, no por quién es Él. Es muy fácil. Y recuerden que estamos construyendo un ambiente donde el Espíritu Santo se pueda mover, ¿correcto? Tienen eso en mente. Es muy fácil. Cuando uno empieza a ver el mover del Espíritu Santo, convertirse en una iglesia tipo Corinto y buscar vanagloria. Y eso no hace distinción de si tú estás allá o si estás acá en el púlpito. Porque cualquiera que no ha pasado por las dos primeras áreas corre el riesgo de vanagloriarse. Pero el que ha pasado por las dos primeras áreas sabe que separado de él nada puede hacer. Entonces Pablo está hablando a los romanos. Había llenado Grecia con el evangelio y estaba llegando a Roma. Él no dice, porque yo me he ganado mi lugar aquí. Porque todos pueden atestiguar que soy apóstol de apóstoles. No, él digo pues por la gracia que me ha sido dada, que me es dada, no que viene de mí, sino que viene de aquel que me la dio. Yo no tendría nada si no fuese por aquel que me dio la gracia. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, que piense de sí con cordura, ¿conforme a qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Miren lo que dice aquí. Dios nos dio gracia. Pedro dice que a cada uno se le dio un don. Pablo dice que él tenía una gracia, pero también dice que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe o a la gracia. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, digan, diferentes dones. Dice, teniendo. Y recuerden que nadie llegó tarde a la repartija. ¿Correcto? Al reparto, nadie llegó tarde. Teniendo diferentes dones. Todos digan, yo tengo un don. Todos voltéense a su lado y díganle, yo tengo un don. Ahora díganle al del costado y díganle, y tú lo necesitas. Pero aquel al que ustedes le dijeron y tú lo necesitas, te lo dijo a ti también, ¿no? Porque tú también necesitas el don del otro. Así que, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Noten que Pablo no dijo, a mí Dios me dio gracia y ustedes salieron desgraciados. No dijo eso.
Dijo que a cada uno le ha sido dada gracia. Cuando hablamos de gracia, hablamos de esos dones, esas habilidades que Dios nos ha dado. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Permítame aclarar ese detalle. Cuando tú sabes para qué te llamó Dios, cuando tú entiendes que tienes un llamado de Dios y que Dios te ha dado una gracia, tienes la oportunidad de desarrollar esa gracia. ¿Correcto? Vuelvo a repetir. Cuando tú eres consciente que eres un llamado de Dios, que Dios tiene planes para ti y que Él te ha dado una gracia, un don, entonces esa revelación te da a ti la oportunidad de desarrollar esa gracia. ¿Correcto? Entonces aquí Pablo dice y pone una de las posibilidades y dice, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿A qué se refiere la medida de la fe? La palabra fe significa confianza. Cuando tú no sabes hacer algo y lo haces por primera vez, de repente alguien te lo está explicando, pero digamos que tú estás haciendo algo que puedes malograr. Piensen qué pueden malograr cuando hacen algo por primera vez. De repente estaban haciendo una torta por primera vez y la pueden malograr, ¿no? De repente, por primera vez se les ocurrió, ¿qué pasaría si desarmo mi laptop? ¿No? Y la desarman por primera vez, pero corren el riesgo de malograrla, ¿no? O decir, ¿y esta pieza dónde iba? ¿No? No. Piensen, todos hemos pasado por alguna experiencia en la que hemos hecho algo por primera vez, algo que no sabíamos o estábamos siendo entrenados, pero lo podíamos malograr. ¿Qué hay en ese momento? Una confianza a prueba de todo. No. ¿Qué hay ahí? Una incertidumbre, por no llamarlo temor, ¿no? Porque siempre hay una incertidumbre cuando uno hace algo nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Si lo haces y tienes éxito, o si lo rompes, pero al menos ya sabes cómo lo rompiste, ¿no? Ya aprendiste, sí, pues, ¿no? No se enchufaba ahí, los que manejan equipos de sonido acá. No, me pareció que era ahí, ¡pum! No era ahí. No, entonces, no ha pasado por si acaso. Aclaro, aquí les libro responsabilidad al Ministerio de Alabanza. Pero el hecho es de que cuando has hecho algo una y 2 veces y 3 veces y 4 veces, de pronto empiezas a desarrollar confianza. ¿Correcto? ¿Cierto? No es lo mismo si yo acá le digo a cualquier hermano que nunca ha predicado, ¿sabes qué? Ponte acá y tú vas a predicar este domingo. ¿Cómo va a estar? ¿No? Ya Elidas, ya sabes, no. Entonces, el hecho es de que hay una incertidumbre, pero cuando uno lo hace una y otra y otra y otra y otra vez, de pronto va desarrollando ¿qué cosa? Confianza. Esa es a la fe a la que se refiere. Es la fe que se produce o la confianza que se produce cuando uno, por el uso de estar en el lugar para el cual Dios te llamó, cuando tú tienes la revelación de que Dios me llamó para estar en una posición, para hacer algo, y por el uso la práctica lo hago una y otra vez, de pronto desarrollas confianza. Esa confianza de yo sé para qué me llamó Dios.
Yo sé que Dios me ha puesto en esta posición. Yo sé que cuando haga esto, como Dios me llamó, Dios va a honrar su palabra. Yo lo sé. Hay una confianza. Y entonces, en esa confianza dice, si de profecía, úsese conforme a la medida de la fe o a la confianza que has desarrollado. O si de servicio, en servir. ¿Saben? Cuando hablamos de trabajar en la iglesia o de hacer obras para el ministerio, la palabra ministerio significa servicio. Cuando hablamos de hacer algo en la iglesia, no estamos hablando de hacer algo natural, y ese es el peor error que uno puede pensar. A veces uno piensa que porque alguien en el mundo secular es algo o ha estudiado algo, significa que en la iglesia ya de por sí tiene que ser así. Pero hay una habilidad sobrenatural y un llamado. Y hay un deseo que Dios pone en nuestros corazones. Y es por eso que somos diferentes, porque no tenemos los mismos deseos. Un momento me voy a saltar a Filipenses, el capítulo 2, el versículo 13, donde dice que es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que pone en nosotros el querer, eso significa deseo, ¿correcto? El querer, el deseo, como el hacer por su buena voluntad, por su buena voluntad. Permítame parafrasearlo. Dios tiene un plan para tu vida. Vimos en Efesios 2:10 que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero no cualquier buena obra, sino las que Él preparó de antemano para que nosotros, tú, camines en ellas. Y la obra que Dios preparó para ti no es necesariamente la obra que Dios preparó para Él. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué hace Dios? Dios pone en ti sueños, deseos, cosas que te jalan, cosas que te llaman, ¿correcto? ¿Por qué? Porque Él ya tiene una voluntad para ti, ya tiene un plan para ti. Entonces, Dios te pone el deseo de llevar a cabo ese plan. Y cuando tú empiezas a reconocer ese deseo y en lugar de luchar contra él porque lo consideras un defecto, en lugar de luchar contra ese deseo porque consideras, no, nadie más tiene este deseo. No, nadie más anhela lo mismo que yo anhelo. Esto debe ser raro, esto está mal. Nadie quiere hacer eso. Nadie piensa que sea lo correcto. Cuando tú dejas de pensar eso y empiezas a cederte al deseo, al sueño que Dios pone en tu corazón, entonces Dios también te da la habilidad sobrenatural para llevarlo a cabo. De tal manera que lo que nosotros hacemos en el cuerpo de Cristo no está basado solamente en los estudios que uno haya llevado, sino en el plan que Dios tenía para ti desde antes que tú nacieses. Y en el deseo que Él pone, ese anhelo, ese deseo de hacer algo. Hay personas que tienen un deseo, una necesidad de servir. Entonces dice, si de servicio, en servir. Voy a leerlos para tener una idea. Hay más, pero voy a leerlos acá. O el que enseña. Hay personas que le dicen, no le preguntes a él o a ella, porque te va a dar toda una enseñanza. No le piques la lengua, ¿no? Porque te va a hablar y te va a dar todo. Porque hay un deseo, hay una necesidad, hay una urgencia. El que exhorta, ojo, exhortar es animar. Y puede que tú veas algo malo, pero animas, ¿correcto? Y cuando, ¿saben quién es un exhortador? Alguien
que ve entrar en la iglesia a alguien que parece pues que ya la cabeza le pesa, todo desanimado, y lo acoge, y después de hablarle un ratito, la persona pues parece que pudiera salir a ganar todo el mundo, porque ha salido animado, ha salido levantado, ha salido edificado. ¿Me dejo entender? Entonces, habla de exhortar, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, a quienes reparten con liberalidad, el que preside, vamos a buscar a alguien que presida por acá para que presida también acá los servicios. Bueno, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo tú sabes cuál es tu posición? Mira qué cosa te llama. Yo entendí que debía orar por los enfermos porque de pronto me daba como que me ardía cuando veía a alguien que estaba enfermo. Me dolía. Y entendí que ver así a alguien que está con dolor me llamaba. Entonces entendí por dónde me estaba llamando el Señor. Pero no ocurre de la noche a la mañana. Implica desarrollarlo. Y Dios quiere que cada uno lo desarrollemos. ¿Cómo sabes tú tu lugar en el cuerpo? Ve esas cosas que te llaman, esos deseos que tienes. Hay cosas que si tú escuchas y no las menosprecias, es como hay personas, gloria a Dios, estaba hablando con mi hija Gabriela el otro día y decía, gloria a Dios por aquellos que tienen el ministerio con los niños. Yo no podría, los aburriría. ¿No? Mi esposa me asiente. Sí. ¿No? Pero sí, los aburriría. No podría. ¿No? Hay ciertas cosas que yo sé que no puedo hacer. ¿Y sabes qué? Ni siquiera me llaman la atención. Porque Dios no me tortura pidiendo que haga algo que no puedo. De tal manera que si Dios pone un deseo en ti, es porque Él ha puesto en ti ciertos atributos específicos para llevarlo a cabo. Eres importante. No tienes que actuar como el resto. Tienes que saber que eres único, única. Y que esos deseos que vienen a ti no los tienes que combatir, son deseos puestos por Dios. Y esos sueños que pone, a veces te vas a ver haciendo tú algo. O vas a soñar que estás haciendo algo. O simplemente cuando tú ves una circunstancia, tú dices, como si me viera yo haciéndolo. Son los sueños, deseos puestos por Dios. Porque Dios quiere que tú ocupes tu lugar. Porque cuando nosotros como cuerpo, cada uno esté en su lugar, teniendo diferentes dones, sabiendo que todos somos parte del mismo cuerpo, entonces la iglesia va a caminar como lo que es el cuerpo del Señor Jesucristo. Jesús caminando aquí en la tierra. Jesús no se ha ido. Jesús sigue caminando aquí en la tierra. Cuando tú caminas, Jesús está caminando. Jesús sigue poniendo manos sobre los enfermos, porque cuando tú las pones, Él las pone. Jesús sigue animando a las personas, a los quebrantados de corazón, a los caídos, a los que están solos y desamparados como ovejas que no tienen pastor. Él sigue haciéndolo porque cuando tú lo haces, Él lo hace. Cuando tú visitas a los que están sufriendo, o a los en las prisiones, o en los hospitales, cuando tú visitas a aquel hermano que de pronto desapareció y nadie sabe qué es de él, pero cuando lo llamas y lo buscas, hay ese deseo, lo buscas. Dios es poderoso para usarte de formas que ni siquiera has imaginado. Y cuando te das cuenta que Dios te quiere usar de una u otra forma, alabando,
tocando puertas, invitando, trayendo personas, compartiendo a Jesús. Cuando te das cuenta, entonces puedes hacer crecer eso, desarrollarlo e ir más allá. Dios quiere, Dios tiene expectativas. ¿Saben que Dios es un Dios de fe? Bueno, Él tiene mayores expectativas en ti de las que tú tienes. Es tiempo que nos alineemos con Él. Es tiempo que nosotros digamos, sí, Señor. Heme aquí, Señor. No lo envíes a Él, envíame a mí. Yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu presencia en nuestras vidas, por tu fiel amor. Gracias por el privilegio de ser parte de tu obra acá en este mundo, de ser parte, miembros de tu cuerpo, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo caminando aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque nosotros, tu iglesia aquí, vamos a desarrollarnos para dar gloria a tu nombre, para que el mundo sepa que tú sigues aquí, que estás vivo y que obras todavía aquí en la tierra. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Vale.